todos, bienvenidos a esta última sesión del módulo 3 de el curso de didáctica de ciencias naturales. Como recordarán, pedimos de ustedes el permiso para poder grabar, ¿verdad? La sesión y pues que ustedes se sientan cómodos también con el que se les pueda grabar. Solo permítanme, estoy bajando esto. Muy bien, bienvenidos a todos. Tenemos 12 participantes, excelente, muy bien. Siguen uniéndose a la sesión varios de sus compañeros, ¿verdad? Que durante todo este recorrido han estado trabajando algunas actividades propuestas ahí dentro de los módulos y ya han visto pues un poquito de cómo se utiliza una microenseñanza. Vamos a comenzar este módulo 3 que prácticamente ya es el último, haciendo un pequeño recordatorio de algunas características que vimos en el módulo 1 y 2. Ustedes pueden ver aquí la ruta que vamos a seguir. Es pues esta explicación breve que vamos a tener del módulo 1 y 2. Vamos a tener también un ejemplo aplicando las prácticas de ciencia e ingeniería que hemos utilizado o propuesto en el módulo 1 y 2. Y ya pues casi en el cierre vamos a estar trabajando un poquito lo que es lo que viene presentando el módulo 3. Y por último, pues ya un cierre formal de lo que es en sí el curso de didáctica de ciencias naturales. Muy bien. Vamos a movernos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Como ustedes recordarán, en el módulo 1, bienvenido Daniel, en el módulo 1 vimos el tema del suelo, ¿sí? Vimos algunas características muy particulares del suelo, de este recurso tan bondadoso, lo que nos provee y que obviamente pues está siendo afectado en nuestra actualidad de diversas formas. Vamos a ver pues un poquito de las prácticas que tomamos en cuenta para este módulo, al igual que en el módulo 2 que vimos pues un poquito de lo que es el recurso agua. Vimos durante estos dos módulos esta lista de prácticas de ciencia e ingeniería que ustedes pueden ver aquí listados: el hacer preguntas, desarrollar y utilizar modelos, planear y conducir investigación, analizar e interpretar datos, construir explicaciones, usar matemática y pensamiento computacional, y que estuviéramos pues comprometidos en la argumentación de las evidencias. Entonces, vamos a trabajar, vamos a iniciar esta sesión tomando un poquito o retomando un poquito lo que vimos del módulo 1 y 2, ya con las prácticas de ciencia e ingeniería, en un ejemplo ya pues bastante formal. Ustedes van a ver que pueden hacer pues algunas modificaciones dentro de este modelo que les voy a mostrar, ¿verdad? Que es un ejemplo bastante real, muy actual, ¿sí? Y que ustedes pues pueden hacer las modificaciones. Les vuelvo a recordar que este es un curso que estaba prácticamente diseñado para eh, el nivel de primaria. Sin embargo, el nivel intermedio y el nivel secundaria también pueden pues, tomar la misma secuencia de microenseñanzas y de prácticas de ciencia e ingeniería y pues obviamente llevarlo a un nivel un poco más alto, ya que los niños más grandes pues tienen un poquito más de desarrollo de conocimiento y pueden hacer mejores interacciones y relaciones entre las causas y los efectos y pueden pues analizar también algunas gráficas un poco más eh, sofisticadas que provee pues todos los fenómenos actuales. Entonces vamos a movernos a la siguiente diapositiva, solo permítame. Muchas gracias por estar aquí presentes a todos los que han ido ingresando. Muy bien, este es el ejemplo que vamos a estar trabajando. Cuando usted utiliza fenómenos, usted tiene que utilizar hechos reales, ¿sí? En este caso, el lanzamiento de este fenómeno es un suceso que ocurrió en Pakistán, ¿sí? Ustedes pueden revisar, pues les he puesto aquí el enlace también, esta presentación les va a quedar a ustedes. Este es un enlace en donde se encuentran pues las noticias de lo que ocurrió en Pakistán, ¿sí? Y ustedes cuando están delante de sus estudiantes, lo que van a presentar, ya sea
Si ustedes utilizan un dispositivo electrónico, pues ustedes pueden presentar en la pantalla la imagen, ¿sí? Ya cualquiera de estas dos. O si tienen la posibilidad de poder imprimir estas imágenes, pues ustedes pueden repartirlas entre sus alumnos trabajando de forma de grupo, ¿verdad? Grupos de 4, grupos de 3, de tal forma que los estudiantes puedan estar expuestos a esta imagen, ¿sí? Entonces el fenómeno en esta oportunidad es una imagen que nosotros tenemos y lo que vamos a hacer nosotros es permitirles, darles un tiempo especial al estudiante para que pueda observar. La observación es uno de los puntos fundamentales para este tipo de estructura de análisis de fenómenos y de enseñanza de las ciencias por fenómenos. Permítanme. Mm, Ok. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es mostrarle al estudiante o al grupo de estudiantes la imagen, ¿sí? Y lo primero que usted va a hacer es decirle, observe la imagen. Y la pregunta clave aquí es, ¿qué observa? ¿Sí? No sé por qué me sale esto, pero la pregunta que usted le va a hacer es, ¿qué observas? Esta pregunta lo que le va a dar al estudiante es la oportunidad de poder tomarse el tiempo de poder ver claramente qué es lo que hay en la imagen en sí, en la fotografía. Va a poder decirle a sus compañeros, si están trabajando por equipo, mira lo que pasó aquí, ¿tú qué crees que es? Va a tener la oportunidad de poder interactuar con sus compañeros, ¿sí? Entonces, esta es una característica muy, muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estemos trabajando los fenómenos, ¿sí? Darles la oportunidad que el fenómeno pueda ser observado y que pueda permitirle al estudiante poder interactuar con sus compañeros o al menos generar en su cabecita algunas ideas de qué es lo que se está observando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente viene una lluvia de ideas. La lluvia de ideas en este caso, pues va a dar algunos que coinciden, otros que pues pensaron que era otra cosa lo que se estaba mostrando dentro de la imagen. Y esto nos va a permitir a nosotros poder ir concretando la observación del estudiante en algo específico, ¿sí? Después de esta lluvia de ideas, usted lo que va a hacer es comenzar a hacer algunas preguntas no muy profundas, sino que sean muy evidentes y que el estudiante pues pueda ir dando una respuesta sencilla. Como por ejemplo, ¿qué es lo que, aparte de que, qué es lo que observas, qué es lo que está en el fondo? ¿Sí? ¿Qué tipo de estructuras son las que se ven ahí? Algunos les van a decir, bueno, se ven algunas casitas, otros edificios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se ve agua, se ven árboles, ¿sí? Entonces da la pauta de que el estudiante pueda desenvolverse y que pierda el miedo de poder emitir algún tipo de comentario. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros que el estudiante pues se sienta en confianza y que al mismo tiempo pueda ir haciendo pues algunas otras preguntas como por ejemplo, eh, ¿qué habrá pasado aquí, verdad? Esa es una. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo llegó a estar así con tanta agua? Son preguntas muy sencillas las que les estoy haciendo porque son, pues, obviamente, preguntas que un niño va a, generarlas de esta forma, ¿verdad? Bien sencillas, pero, pues, con esa curiosidad detrás. Entonces, en este caso, nosotros cuando hacemos estas preguntas, cuando observamos el fenómeno, tenemos la lluvia de ideas, lo que estuvimos reforzando fue la práctica de ciencias y de ingeniería, la de hacer preguntas, es decir, formular preguntas, identificar la naturaleza del fenómeno o de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tan eh, superficial es? ¿Sí? Y recuerden, todo va a depender del nivel de del estudiante que esté generando la pregunta, ¿verdad? No es lo mismo que un niño de primaria genere una pregunta a un niño de secundaria, que debe ser pues un nivel un poco más profundo, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos reforzando lo que es, desde el lanzamiento del fenómeno, estamos reforzando la parte de la práctica de hacer preguntas. Este tipo de imágenes, pues obviamente no es la única, ustedes podrían tomar cualquier fenómeno
que esté ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, los huracanes, bastante actual, ¿verdad? Podrían tomar también, pues, las sequías, ¿sí? Que son básicamente fenómenos que están ocurriendo en nuestro día, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto les va a dar a ellos la oportunidad de ver realmente cómo es que está nuestro mundo, ¿sí? Entonces ya comenzamos a generar en ellos un poquito de conciencia, ¿verdad? O sea, de actualidad de qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, el mundo en el que estamos no es como el de hace 20 años, ¿sí? Prácticamente ha ido cambiando, modificándose y se ha ido alterando, pues obviamente todos los ciclos. Entonces, desde el lanzamiento del fenómeno, usted ya va a darle la pauta al estudiante de poder expresarse, ¿sí? Generar sus ideas, darle la oportunidad de su curiosidad, ¿sí? Entonces, en este caso, ya usted, cuando ya tenga sus ideas, usted puede ponerlos en grupo y decirles, compartan, si ustedes generaron algunas preguntas después de las ideas que tenían, compártanlas, veamos si coinciden o no coinciden. Y dentro de ese mismo grupo, usted puede decir, bueno, miran ustedes todas sus preguntas y elijan una que crean que puede ser o sea interesante para ustedes de querer probar, ¿sí? O de querer contestar. Entonces, en este caso, estamos reforzando también la parte del trabajo eh, colaborativo y cooperativo, ¿verdad? Porque entre todos están tratando de hacer pues una mejor idea de lo que está ocurriendo en el fenómeno. Permítanme un momentito, voy a ver qué ocurre en el chat. Daniel, disculpe, no le entiendo. No, solo decía al público que cuando quieran preguntar que lo Ah, hagan ok. con libertad. Gracias, Ah, con la perdón. manito. Ah, ok, ok. Sí, 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 perdón. sí. Gracias, Daniel. Perdón, Claudia. No, no tenga pena. Muy bien. Entonces, ¿habrá alguna pregunta con respecto a lanzar el fenómeno? ¿Qué tipo de imágenes pueden tener ustedes? ¿Qué tipo de recurso pueden utilizar? ¿Alguna pregunta con respecto a la lluvia de ideas, con respecto a cómo hacer preguntas? Claudia, mientras se animan. Sí, sí, dígame. Ahorita que la escuchaba, pensaba, pero usted me corrige, Sí, dígame. si se pudiera aprovechar a hacer un análisis, por ejemplo, de lo que está sucediendo actualmente en el país, que hay sobresaturación, que hay pues todos esos deslaves, las cavernas y todo eso. Pregunto, ¿sería un buen punto para iniciar un estudio o no lo ve muy adecuado? Sería perfecto, sería perfecto. De hecho, este fenómeno, hay muchas veces que nosotros nos enteramos mucho más de las noticias internacionales, ¿verdad? Que de las propias nacionales. Ese es un hecho bastante interesante, ¿verdad? Entonces, luego de este fenómeno ya lo podríamos nosotros ir aterrizando al final en cómo está nuestra situación, cómo está dentro de nuestro país, qué tenemos de evidencia, ¿qué datos se han recolectado? ¿Sí? Y ahí pues daría origen al estudio que usted menciona, Daniel, que sería muy interesante para ver pues realmente si hay algún interés en entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque no es lo mismo el fenómeno de ahorita que han habido pues bastantes deslaves, han habido también fracturas de las estructuras del asfalto, de las carreteras. Sí, todo tiene una razón y esto pues es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces sí sería muy importante que nos pudiéramos nosotros enfocar luego de haber analizado algo externo, algo interno, ¿sí? Porque entonces ya lo podemos nosotros profundizar más y hacer lo propio. Gracias, Claudia. De Buenas nada. tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que entré unos minutos tarde, No tenga pena. pero se me ocurre, por ejemplo, yo trabajo con media Sí, sí. y cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es planeta Tierra, por ejemplo, entonces Sí, vemos inclusive las capas terrestres. En lo personal, por ejemplo, para enseñar lo que es los fenómenos que se hacen, por ejemplo, en este caso de las imágenes que usted propone,
trabajamos lo que son los fenómenos en cada capa terrestre, por ejemplo, en la atmósfera, que es lo más común. Entonces, yo en lo personal abordo y pongo imágenes, videos acerca de los fenómenos que se ocurren en la troposfera. Excelente. Entonces, cuando los jóvenes de primero básico, o inclusive ya los de segundo, ya identifican más, entonces ellos hacen luego su lluvia de ideas. O sea, ellos preguntan, ¿pero por qué se hace eso? Ujú. Inclusive este año hubo un niño que me dijo, pero ¿qué podemos hacer para que no se haga esto? Entonces yo lo propuse como un foro en clase en donde le dije, bueno, si los fenómenos estos se suscitan por esto, esto y esto y esto, entonces, ¿qué no debemos de hacer como ciudadanos y como integrantes y empezar desde nuestra casa para no generar esto en casa? Entonces empezaron ellos a plantear y me quedé hasta con la boca abierta en una oportunidad porque ellos evocaron mucho de lo que han visto. Claro. Entonces, casualmente ahorita que ya estamos ya finalizando, que ya los veo poco, hoy me comentó un niño, señor, ¿se acuerda que vimos los fenómenos? Sí, mire cómo está nuestro país. Sí, así es. Exactamente. Entonces, aborda a comentarles ciertas cosas que yo leí también, de que hasta inclusive desde la formación del planeta y desde la Pangea, por ejemplo, Sí, sí. se ve que Centroamérica no estaba, o sea, emergió el territorio de Centroamérica, cosa que qué es lo que pasa con los movimientos terrestres y el deshielo de los polos, qué es lo que está pasando. Entonces, eso es la explicación que tuvimos el día de hoy y complementamos nuestra evaluación. Eso puedo Excelente. aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de verdad que los fenómenos causan en nuestros niños realmente un impacto, porque muchas veces los niños se mantienen aislados de lo que realmente ocurre dentro del país y son más los adultos los que se mantienen pues más actualizados, ¿verdad? De lo que está pasando. Pero sí es importante comenzar desde muy pequeños a empezar a fomentarles esa preocupación en el sentido de qué debo de hacer yo para que esto ya no siga ocurriendo en mi futuro, ¿verdad? Pero muchas gracias por el aporte. ¿Con quién tuve el placer? Flor de María Ordóñez. Muchísimas gracias, Flor. Sí, perfecto. Entonces, la lluvia de ideas también a ellos les da esa facilidad y esa alegría, ¿verdad? Y recuerden, este es solo un ejemplo que ustedes deben de modelarle a sus estudiantes, ¿sí? Para que ellos después puedan ir despegando de una forma más independiente y puedan ir pues generando sus propios planteamientos de preguntas y sus lluvias de ideas. Ya a partir de un fenómeno que usted les muestre, ellos ya van a saber qué ruta seguir para poder analizar el fenómeno. Muchas gracias por la participación, Flor. Muy bien, nos vamos a mover a la siguiente diapositiva. Luego de que usted les ha mostrado la imagen, ¿sí? Ya sea porque la proyectó con un dispositivo electrónico o porque les dio fotos, ¿verdad? Carteles, etcétera, etcétera. Usted tiene que darles un complemento. Usted tiene que darles una parte escrita, ¿sí? Y la parte escrita no se las va a dar a ellos solo para que la lean de forma individual. Usted va a leer en voz alta. El leer en voz alta es una técnica que ayuda a fomentar en el estudiante las pausas que debe de hacer, los espacios que debe de dejar para irle dando sentido a lo que lee, ¿sí? También va a acomodar su oído o lo eh, va a generarle una práctica en donde debe de hacer más énfasis en lo que está leyendo, ¿sí? Les he colocado un fragmento de este documento que está relacionado con el fenómeno que les mostré, las imágenes, ¿sí? Es un párrafo, sin embargo, aquí ustedes pueden ver, voy a quitar esta cinta de aquí, la voy a poner aquí arriba. Les he colocado la fuente, en esta fuente está todo la descripción que ustedes tienen que utilizar y proveerles al estudiante para irla leyendo con ellos, para poder irles enseñando qué tipo de información es la importante dentro de este escrito, ¿sí?
porque no todo el escrito en sí me va a dar a mí una evidencia de información importante. Recuerden que hay información súper importante o información que complementa e información que solo está dándole pues el cierre a, al- a lo importante y al complemento. Entonces, en este caso, este párrafo es solo un fragmento de la información que ustedes pueden ver ahí donde dice fuente, perdón, donde dice el resto del documento. Ustedes van a tener el acceso al documento también. Vamos a pedirle a Florecita también que se los pueda colocar ahí dentro de la plataforma. Y en este caso, pues usted puede ver que comienza a darle una narración de lo que está ocurriendo a partir de la foto, ¿sí? Les dice el mes pasado, las lluvias torrenciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Comienza a leer el profesor en voz alta y va haciendo énfasis en las pausas, va haciendo énfasis en partes importantes de la lectura, ¿sí? ¿Por qué razón es importante esto? Porque el estudiante cuando le damos nosotros un fragmento a leer, lee de corrido, sin sentido, y al final dice, no entendí. O le pregunta, mira, ¿de qué se trataba? ¿Verdad? Terminó de leer y no sabe de qué se trata. Entonces, el maestro va a modelar cómo debe de leer la información y cómo debe de ir haciendo las pausas para encontrarle sentido. Sé que es una técnica súper básica, sin embargo, en este caso, la técnica básica es importante porque es parte de las cosas que se han, o de las técnicas que se han perdido durante estos 2 años, ¿sí? Hacer la pausa donde corresponde. Entonces, a medida que va leyendo pues el párrafo y el maestro va haciendo los altos, puede también ir diciendo, después de haber leído un párrafo específico, puede ir marcando ciertas preguntas como, ¿de qué creen que se trató el párrafo? ¿Qué información me estaba proveyendo el párrafo? ¿Sí? Entonces ya el estudiante ya con un pequeño fragmento comienza a extraer información importante que va a ir haciendo o le va a ir permitiendo al estudiante esa conexión con ideas que están relacionadas con el fenómeno que vive, ¿sí? Entonces, en este caso, el maestro tiene que modelar la forma en la que el estudiante debe leer y debe de modelar cómo extraer las ideas principales de lo que está leyendo el estudiante. Aquí les he colocado, ¿verdad? Que usted pues haga un alto. Por lo regular ya en secundaria ya no se hace este tipo de actividades básicas, ¿verdad? Porque pues ya decimos los niños ya saben leer. Sin embargo, es importante reforzarles cómo deben de leer y qué importante es hacer las pausas para poder encontrar sentido. Yo esperaría pues que algún maestro que está por aquí, tal vez alguien de idioma español o que le guste mucho la parte de gramática, fonética y semántica, pues también pueda ahí encontrar un apoyo, ¿verdad? En esta parte de reforzar la lectura dentro de lo que es la ciencia. Luego vamos a ir viendo aquí que les he colocado algunas preguntitas, ¿verdad? Como qué dice el párrafo, qué parte de esta información es importante. También les puede dar usted la oportunidad de que ellos le digan qué información creen que es importante y que usted pueda irlos corrigiendo, ¿verdad? Porque obviamente eso es lo que nosotros tenemos que modelar como maestros. La parte importante de la información. Tenemos que extraer lo más que podamos de información de cada uno de los párrafos que vayamos leyendo del documento que usted va a darle como complemento al estudiante para entender el fenómeno, ¿sí? No es solo darle la foto del fenómeno y mire usted ahí cómo le hace. No, en este caso sí es importante poderles dar información que ellos vayan haciendo comparación y que vayan también pues extrayendo ideas importantes de él. En algunas ocasiones es importante también recordar que podemos desarrollar una microenseñanza si es necesario. Es decir, podríamos, como muy bien dijo ahí Flor, ¿verdad? Que nos aportó pues su experiencia. Ella retomó algo sobre lo de las capas de la atmósfera y entonces pues ya los niños comenzaron a hacer esas conexiones, ¿verdad? Algunas veces es importante que nosotros podamos generar una microenseñanza
si usted está utilizando PowerPoint o Google Slide, usted pues pueda tener una presentación de unas 3 o 4 diapositivas y que usted pues pueda ponerle ahí algún desarrollo de alguna idea que esté, por ejemplo, dentro de este párrafo. Por ejemplo, la palabra catástrofe climática, ¿sí? Entonces usted puede desarrollar una microenseñanza mostrando qué significa una catástrofe, dando ejemplos de catástrofe, para que el niño pues pueda ir asociando y pueda ir mejorando ese vocabulario que nosotros necesitamos. También les he colocado aquí que puede elaborar un vocabulario, ¿sí? De palabras que usted no conoce o que su estudiante cree que no conoce, y entonces pues usted puede irles desarrollando esas habilidades también, ¿verdad? Que cuando usted no conozca una palabra, viene, la pone en un vocabulario, en una sección específica de su cuaderno y comienza a buscar su definición, para que al final el estudiante, al terminar de leer el párrafo, pueda prácticamente hallarle sentido a todo lo que lee, ¿sí? Entonces, el vocabulario es una de las herramientas muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque va mejorando nuestra forma de entender las ideas generales dentro y la información dentro de un párrafo o dentro de eh, segmentos de lectura que tenga. ¿Alguna duda de esto? Permítanme un momentito. Eh, ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, dígame. Como aquí está proponiendo usted, por ejemplo, el vocabulario, por ejemplo, este sería en el caso más para primaria, ¿verdad? Porque ellos están acoplando al fenómeno. Pero Sí, en el es caso de correcto. media, en caso de media puedo poner una hoja de trabajo donde ellos complementen, ayudados también del vocabulario, porque hay muchos que no traen el conocimiento porque vienen tal vez de otros establecimientos, pero se Sí, les puede agregar una hoja de trabajo inclusive. Y ahora con la claro que sí. tecnología, por ejemplo, ponerles una página o un enlace de YouTube para que ellos lo puedan observar. Claro que sí. Muy bien, gracias. La propuesta aquí es solo qué herramienta podría utilizar. Por supuesto que todos ustedes ya son docentes experimentados, conocen a sus estudiantes, saben en dónde pueden reforzarle mejor y qué tipo de actividades pueden ayudarles a sus estudiantes a mejorar, ¿sí? Mejorar esa adquisición de palabras nuevas, de ideas. Entonces, por supuesto, una hoja de trabajo quedaría perfecto, ¿verdad? Una hoja de trabajo le ayuda al estudiante a trabajar de una manera independiente y a su ritmo. Entonces, en este caso, también podría ser una hoja de trabajo, definitivamente. El vocabulario es para niños, más orientado para niños de primaria, porque como usted muy bien dice, Flor, ¿verdad? Ha dado pues eh, esos primeros pasos en aprender nuevos vocablos, ha dado primeros pasos en aprender nuevos términos, ¿sí? Entonces, pues tienen un muy poco, tienen una reserva de palabras muy, muy escasa. Entonces, pues el vocabulario lo que va a hacer es ampliar esa reserva que tenía, ¿verdad? Entonces, esta es una opción. Y como les digo, la microenseñanza, si es necesaria, usted la puede usar también como una herramienta para que ellos puedan ir mejorando su comprensión. Dense en cuenta que esta parte de aquí es lectura, ¿verdad? Y entonces, en este caso, la comprensión lectora es importante para poder ir haciendo las conexiones. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Cuando usted ya le ha dado al estudiante pues, información, dentro de esa misma información usted puede incluir algunas imágenes, como por ejemplo esta de aquí, es un segmento de un área, ¿sí? Geográfica. Si usted es maestro de primaria, pues entiendo yo que el maestro de primaria prácticamente da todas las materias, ¿verdad? Un pedacito dentro del tiempo de clases, un fragmento para idioma español, un fragmento para ciencia, un fragmento para sociales, y etcétera, etcétera. Entonces quiero que vea que cuando usted estudia un fenómeno y usted es un maestro de primaria, usted muy bien podría utilizar la herramienta de los fenómenos, incluyendo varias áreas que usted enseña, como en este caso, esta área geográfica.
usted la puede asociar y la puede decir al estudiante, vamos a ver en qué región queda, qué características tiene esta región, ¿sí? Porque recuérdense, todo está ligado al fenómeno que ocurre en Pakistán. Entonces, en este caso, el estudiante pues puede ir explorando un poquito ahí de lo que ocurre y va conociendo un poquito de la posición, su ubicación, a qué países tiene pues al lado, qué regiones hay, qué características tiene la región, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es muy importante, esta imagen es muy importante porque le abre a usted la puerta como maestro de primaria y también pues si usted es de secundaria, le abre la puerta a recordar esa parte de geografía, ¿verdad? Y también pues ver si hay algún tipo de conflicto eh, económico, un conflicto eh, gubernamental entre países, etcétera, etcétera, de los países que estén rodeando a esta región. Entonces, en este caso, igualmente, vuelvo a sugerir una microenseñanza para que puedan relacionar la parte de sociales, geografía. Si ya son niños pues, más grandes, pueden desarrollar la parte socioeconómica, ¿verdad? Cómo es esa región, qué tipo de comercio tienen, cómo en sí se ha desarrollado, desenvuelto económicamente eh, el pueblo, ¿verdad? De Pakistán y de sus alrededores. Entonces, en este caso, pues yo les planteo aquí que ustedes pueden utilizar la práctica de ciencia e ingeniería que se llama planear y conducir investigación. ¿Sí? A los niños les encanta hacer investigaciones cortas, sencillas, pero les encanta hacer investigación. ¿Sí? Ya todos los niños les permite que puedan estar pues ya sea si van a presentar de forma oral, les permite estar pues frente a la maestra, frente a sus amiguitos, quitarse esa pena, ¿verdad?, de hablar en público. Y pues a los grandes también les ayuda a poder desarrollar también un vocabulario y una forma de expresión delante del público. Entonces, en este caso, la propuesta que yo les doy para este segmento de evidencia que usted puede ponerla dentro de la secuencia de lectura del fenómeno o que apoya al fenómeno, es que les pida a los estudiantes que conduzcan una investigación acerca de la región, el tipo de comercio, cómo es en temperaturas, eh, qué sucesos han ocurrido alrededor, ¿sí? Que eso les va a dar pues bastante adquisición de información respecto al área, ¿sí? Y ya después con esta información, más la que usted les proveyó de complemento, más asociarlo al fenómeno, le va a dar al estudiante un poco de ideas y de conexiones que puede ir haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos aplicando la práctica de ciencia e ingeniería de planear y conducir investigación. Me voy a mover a la siguiente. Esta es una gráfica de Pakistán también, ¿verdad? Es una evidencia. ¿Sí? Usted puede proveerles a los estudiantes evidencias de lo que ha estado ocurriendo. Por ejemplo, aquí usted puede ver que tenemos una serie de ciudades de Pakistán que a las que se les ha tomado, pues, eh, la cantidad de agua que eh, se ha tenido en los 30 años previos al 2022. Al 2022. En este caso, ustedes pueden permitir que los estudiantes pues, puedan generar comparaciones. ¿Sí? Las comparaciones son importantes porque pueden ver si han habido cambios. ¿Sí? En este caso, usted puede ver, en este gráfico de aquí tenemos las ciudades de Pakistán de este lado y no sé si pueden apreciar en la parte de abajo, en el eje de las abscisas, que tenemos milímetros de agua que han caído. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted puede permitirles a los estudiantes que analicen esta gráfica y que le puedan dar algún tipo de opinión de qué se trata la gráfica. ¿Sí? Y si no, si ellos pues lo ven muy difícil, entonces usted ya les enseña, les modela cómo deben interpretar este tipo de gráfica. Entonces, aquí ustedes pueden observar que en el promedio de 30 años previos al 2022, en Pakistán se tenía
una cantidad de milímetros de agua en menos de 200, ¿verdad? Porque está aquí en la parte de aquí abajo, ¿sí? Entonces pueden pedirles que usen reglitas también si quieren imprimir esta diapositiva. Entonces, en este caso, pues ya lo van a comparar y van a ver que aquí en el 2022, la cantidad de agua que ha caído es prácticamente más del doble, ¿sí? Entonces, usted puede generar una pregunta ahí. ¿Por qué creen que ha ocurrido esto? ¿Sí? Esto es prácticamente en Pakistán, ¿sí? Aquí las otras ciudades que están mencionadas aquí, pues también tienen sus reportes de cantidad de agua que han caído y ustedes pueden observar que las del 2022 han estado siempre mucho más, en mayor cantidad, que las de hace 30 años, ¿sí? Entonces ya les da a los estudiantes una pauta para poder pensar qué está ocurriendo, por qué ha caído tanta agua, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo, digamos, en esa región o en ese lado del hemisferio? ¿Está ocurriendo lo mismo en otros lados del hemisferio? Si no, entonces ya les va generando usted al estudiante esta espinita de querer seguir investigando, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, esta es una pieza de evidencia que usted les puede proveer a los estudiantes también, que sería muy bueno para que comience a desarrollar el estudiante esa espinita de curiosidad y que pueda ir viendo que realmente la cosa se está poniendo seria, ¿sí? Ya en el 2022, hoy, este año, esto es lo que está ocurriendo con la cantidad de agua en esa región. Vamos a ver otra pieza de evidencia, ¿sí? Que ustedes también pueden proveerle. Esta, pues ya es una de emisión de carbono, ¿sí? A nivel global. Y esto es anual, ¿verdad? De un proyecto anual que se ha tenido. En la parte de aquí abajo, pues es importante que usted le enseñe al estudiante cómo debe leer también las gráficas, ¿sí? Es una oportunidad para la parte de matemática que refuerce cuál es el eje de las abscisas, cuál es el eje de las ordenadas, qué es lo que me indica, cuál es una variable dependiente, cuál es una variable independiente. Y si usted está dándole a estudiantes de secundaria o de nivel medio, pues ya deberían de saber identificar qué variable va en el eje de las abscisas y cuál va en el eje de las ordenadas. Aparte de eso, que es pues otra pequeña microenseñanza que usted podría unir aquí, ustedes deben de saber explicarle al estudiante cómo es que se lee un gráfico de este tipo. Entonces aquí lo que les dice es lo observado, es decir, lo que a ciencia cierta tenemos reportado, ¿sí? Está representado con este color de línea. Entonces aquí es importante recordarles a los estudiantes que es un código de colores o que es una clave de colores. ¿Por qué es importante saberla entender? Entonces aquí ustedes pues pueden ver en este gráfico la línea negra es lo que se ha observado. En la línea roja que va proyectándose hacia arriba es un escenario pues en donde hay un alto eh, contenido de carbono emitido, ¿sí? Eso es lo que estaría pasándose. Esta es una proyección, ¿sí? Si estuviéramos en un escenario más o menos intermedio, si pues siguiera como está actualmente, ¿verdad? Tendríamos esta línea de color naranja. Y si redujéramos las emisiones de carbono, porque hemos desarrollado una mejor tecnología, hemos creado mejor conciencia, más conciencia en la parte de qué es lo que debo de hacer yo para no emitir tanto carbono, pues entonces este sería el escenario, ¿sí? Estaríamos viendo que la curva va para abajo, proyectándose para el 2100, ¿sí? Probablemente pues ya no lo vamos a ver nosotros. Sin embargo, pues las futuras generaciones podrían ver que ya se tenía pensado que se pueden hacer bastantes logros positivos si reducimos pues las emisiones de carbono, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es importante que usted le enseñe al estudiante a interpretar gráficas, ¿sí? Siendo niños pequeños, también pueden interpretar de una manera mucho más sencilla, ¿sí?
Le vamos a decir que en la parte de abajo están los años, en la parte de arriba es un numerito que está emitiéndose de un gas que se llama carbono, ¿verdad? O un elemento que se llama carbono que está en forma de gas, en dióxido de carbono, ¿sí? Que es prácticamente como el que exhalamos nosotros y se exhala también de otras fuentes como los carros, las industrias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces los niños son capaces de entender esto. Nuestro trabajo es hacerles ver qué significa el código de colores, cómo interpretarlo. Luego en esta parte de aquí, pues ya tenemos, ya vimos por un lado las emisiones de carbono, por otro lado vamos a ver la parte de la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando con la temperatura? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Sí? En este caso es importante que usted le haga énfasis al estudiante que las gráficas pues tienen sus ejes y tienen sus rótulos, es decir, están rotuladas con su título y cada uno de los ejes debe tener su rótulo. En este caso usted puede ver que la temperatura está en grados Fahrenheit para que el estudiante también entienda que hay varias medidas para poder expresar la temperatura. Si están los grados centígrados, si están el Kelvin, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, para que puedan entender la gráfica, es una gráfica que está dada en términos de grados Fahrenheit. Y lo mismo aquí, explicamos qué significa el código de color, ¿sí? El escenario actual, el futuro si se pone muy mal, el intermedio si sabemos moderarlo y el muy bajo si sabemos, si buscamos alguna medida alterna para no estar pues aumentando esa temperatura a nivel global, ¿sí? Entonces, estos dos gráficos tienen alguna relación y es algo que los niños pues van a poder trabajar y buscar qué relación es la que existe entre ellos. Sí, perdón. Ok, muy bien. Vamos a trabajar en la siguiente diapositiva. Esta otra es otra evidencia que usted les puede dar a los estudiantes de cómo es que se ha ido perdiendo la masa glaciar, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver que tenemos gráficos de diferentes colores. Tenemos zonas de glaciar, ¿sí? Y en este caso, pues aquí sería oportuno poder dar una pequeña microenseñanza con respecto a cómo se forman los glaciares, en dónde están ubicados, cuánta cantidad hay, si usted puede encontrar alguna gráfica en donde tengan comparaciones de hace 10 años y en la actualidad, pues para que ellos puedan ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sin embargo, pues también dentro del gráfico que está aquí, pueden entender o ir analizando qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En este caso, Pakistán pues está en donde está marcada la línea en negrito, ¿verdad? Está en esa región y por consiguiente usted puede ver cómo es que se está comportando, ¿verdad? Está descendiendo la masa de los glaciares en esta región, sin embargo, no es tan drástico como por ejemplo en la Patagonia, ¿sí? En este caso usted puede observar que el de la Patagonia se está yendo para abajo, ¿verdad? Está en descenso, ¿sí? Y esto es un gráfico que me está dando evidencias hasta el 2003, no digamos ahora, ¿verdad? Si pudiéramos encontrar algún gráfico un poco más actualizado, pues podemos utilizarlo también. Entonces, en este caso, el niño o pues el estudiante va a poder ver que realmente está ocurriendo algo, ya tenemos suficientes evidencias, usted puede darles más evidencias si usted quiere para poder ir pues formando ese criterio del estudiante y que pueda ir haciendo las conexiones de qué es lo que está pasando y por qué en Pakistán resultó eh, esta inundación prácticamente de agua, ¿verdad? Entonces, es una parte de ir formando como un rompecabezas. Usted le está dando todas las piezas al estudiante y el estudiante tiene que ir buscando cómo irlas engranando para poder hacer toda la visión del rompecabezas como tal. Entonces, esa es la forma en la que se pueden estudiar fenómenos y Flor no me dejará mentir, es una parte muy interesante ver cómo los niños van desarrollando esas habilidades y destrezas de pensamiento a medida que uno les va proveyendo más evidencia,
¿sí? O más recursos para poder continuar y poder hacer las conexiones completas. Sí, solo voy a ver en el chat, permítanme. No sé si me están haciendo una consulta. Así es. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Este es una parte de un ejemplo de cómo nosotros podemos explicarle a un estudiante cómo es que debe de estudiar los fenómenos. En el módulo 1 y en el módulo 2 usted vio que tenía un fenómeno al inicio, ¿sí? Entonces, lo que le toca a usted hacer hoy es, a partir de ese fenómeno o de esa imagen que yo tengo ahí, voy a comenzar a generar fragmentos de información, voy a comenzar a generar o a buscar evidencias que le ayuden a mi estudiante a poder ir haciendo esas conexiones y que pueda ir desarrollando ese pensamiento lógico, un pensamiento bastante científico porque tiene evidencias reales, ese pensamiento que le ayude a reflexionar en un futuro y que pueda pues tomar acciones, ¿verdad? Tomar acciones de qué debo de hacer yo o qué debemos de hacer dentro de mi comunidad para que esto no vaya eh, haciéndose pues un poco más duro, ¿verdad? A medida que va pasando. Entonces, estas son evidencias, ¿sí? Las microenseñanzas le ayudan a usted a que el estudiante pues también pueda estar activo. Atento un momento, pero activo también con la cantidad de actividades que usted le puede dar para poder reforzar todo este conocimiento que está ahí oculto y que es necesario que él lo vaya extrayendo de la información y de sus evidencias. Ahora veamos si estamos hablando de niños pequeños. Tal vez un niño pequeño de primaria pues diga, ay no, yo solo veo que hay un montón de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros como maestros también podemos desarrollar unos modelos que le permitan al estudiante poder eh, interactuar entre ellos y que al mismo tiempo pues también vayan ganando esa eh, información que nosotros necesitamos que aprendan, ¿sí? Esta es una propuesta, usted puede hacer un pequeño terrario, ¿sí? En este caso, pues, eh, hay una microenseñanza metida aquí dentro de lo que es el terrario, ¿verdad? Hay diferentes capas, como ustedes pueden observar aquí, de suelo, y en este caso usted podrá generar microenseñanzas como el de la composición del suelo, qué tipos de nutrientes se necesitan, pueden colocar plantas, ¿verdad? Pueden ver qué tipos de plantas son las que van a colocar, si necesitan o no necesitan mucha agua. Pueden darles tiempo de que trabajen de forma individual o en equipos, tiempo para organizarse, que ellos puedan hacer un dibujo, ¿sí? En 2 dimensiones, o sea, así en plano, que puedan listar materiales, ¿sí? Una forma cooperativa de trabajo y en este caso, pues también usted va a implementar parte de lo que el fenómeno implica, ¿sí? El fenómeno implica, del de Pakistán, implica que hay inundación. Entonces, en este caso, usted va a ir generándole esta idea. Vamos a ir regando las plantas, ya cuando tenga su terrario, vamos a ir regando las plantas todos los días y usted va a ir observando, ¿sí? Entonces, a medida que usted va desarrollando este pequeño modelito en escala, usted puede ir también haciendo en los niños que vayan observando un fenómeno, ¿sí? De qué es lo que pasa. Y ya después usted ya los puede exponer, pues, a la imagen del fenómeno en Pakistán, ¿sí? Algunos puntos claves para esto es que usted, pues, debe de aprender a decirles a los niños que identifiquen los componentes del modelo, ¿sí? Tenemos tierra, tenemos rocas, tenemos plantas, son de la biosfera, ¿verdad? Son organismos vivos. Y pues aquí ya vamos a ir interactuando un poquito con la parte de el conocimiento previo que tienen los estudiantes. Vamos a ir identificando, ¿verdad? Las relaciones que existen. Y luego, pues, después de que hagamos estas conexiones, vamos a describir y explicar para poder predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les sigo agregando agua un cierto número de días? Entonces ya los niños van a poder eh, expresar sus ideas
y realmente pues lo van a poder comprobar, ¿sí? Entonces ya después ya los podemos llevar a algo más extendido, a algo como darle un zoom, ¿verdad? A algo más real a lo que está ocurriendo en Pakistán. Y pues ahora lo que ocurrió en Florida también, ¿verdad? Es algo muy, muy importante que podamos nosotros darles esa oportunidad a los. Luego, algo muy importante es que usted le permita al estudiante que pueda construir y desarrollar explicaciones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya que tiene toda la información, es importante que pueda concretizar en ideas claras y que puedan explicar el fenómeno, ¿sí? Poder determinar si hay alguna causa científica, buscar si hay algún mecanismo que lo haya causado, alguna actividad que yo pueda ir reduciendo o aumentando para ir mejorando, ¿verdad? Eh, la calidad del sistema en sí. Entonces, en este caso es importante que usted pueda permitirles construir y desarrollar explicaciones. Y luego, pues obviamente que él pueda definir si es que hay algún problema o no, ¿verdad? Después de tanta evidencia que ha tenido, puede decir, no, sí, sí estamos en problemas y esto es lo que vamos a hacer. Esta es la solución que propone, ¿sí? No creo que, pues, en un corto tiempo podamos solucionarlo. Sin embargo, es importante que el niño pueda proveer algunas ideas que tenga de cómo poder solucionar el problema que se define, ¿verdad? O cómo podríamos reducir el efecto del fenómeno. Y pues al final ya es el cierre de lo que es la interpretación del fenómeno, ¿verdad? Ya dándole al estudiante la pauta de que pueda eh, poder dar la información, pueda ya expresarla y pueda generar posibles soluciones. ¿Sí? Entonces, ese era el ejemplo que tenía para ustedes con respecto a lo que vimos en el módulo 1, módulo 2, con las prácticas de ciencia e ingeniería que estaban propuestas en el módulo 1 y 2. Y para el módulo 3 lo que tenemos es el módulo del aire. En este módulo del aire lo que vamos a ver nosotros es un poquito de, pues, obviamente, qué es el aire, qué es calidad del aire, cuáles son los componentes del aire, qué tipo de contaminantes existen. Y en este caso, pues vamos a ir trabajando del CNB, la parte del estándar o la competencia de emitir juicios críticos acerca del impacto de la vida humana y el crecimiento poblacional en el territorio ambiental, en el deterioro ambiental. Perdón. Y nuestra última práctica de ciencia de ingeniería es la de tener, evaluar y comunicar la información. Para esta parte, pues obviamente nosotros vamos a tener suficientes recursos, tenemos recursos tecnológicos bastante bonitos, ¿verdad? Que hemos podido utilizar, pues, en esta pandemia, ¿verdad? Hemos visto que hemos tenido que utilizar muchos recursos de la tecnología y hay muchas aplicaciones que podemos generar, con las cuales podemos generar productos muy bonitos, muy detallados, podemos incluir imágenes, información y obviamente las fuentes. Y que en el módulo 3 pues también vamos a reforzar nuestro último objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es el de adoptar medidas y acciones para revertir el cambio climático. ¿Verdad? Dentro de las prácticas de ciencia e ingeniería, que es la última, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a tener la oportunidad de poder comunicar información. Si usted ya lo hace con sus estudiantes, excelente. Si el desarrollo del módulo 3 y las ideas que se le proponen en el módulo 3 le ayudan a mejorar esas ideas que usted ya aplica, perfecto. Si usted no las aplicaba, apréndalas. Y pues para mí lo más importante es que usted pueda sacarle siempre el beneficio a la parte de aportes que se le dan dentro de este tipo de conferencias, ¿verdad? Entonces aquí pues van a ver ustedes que dentro de la obtención, evaluación y comunicación de la información vamos a poder colocar diagramas, gráficos, modelos, pantallas y
en este caso también vamos a poder nosotros proponer en la clase, ¿verdad? O en el colegio o en la institución, tal vez generar algún tipo de mural en donde nosotros podamos poner aquí información importante, ¿verdad? De lo que estamos estudiando y de lo que estamos trabajando en ciencias. Y pues aquí les dejo una cantidad de listado de productos que ustedes pueden obtener de manera digital o pues si van a trabajar presentaciones orales, que sus estudiantes puedan comunicar esta información. Si usted quiere reforzar la parte de trabajo en equipo, hay suficiente trabajo en equipo dentro de todos estos 3 módulos y dentro de estas propuestas del uso de las prácticas de ciencia e ingeniería, así también como trabajo. Muy bien. Entonces, voy a ver en el chat qué preguntas hay. Muy bien. Y pues con esto yo estaría dando por terminado la presentación del día de hoy. Y solo que pues espero que disfruten ustedes su módulo 3. Es un módulo muy bonito, el de el aire. La verdad es que yo me he gozado los 3 módulos. Hablar del suelo, el agua y el aire son 3 importantes aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En vista de cómo está nuestra situación ambiental, ¿verdad? Es importante y que podamos ir creando conciencia en los estudios. ¿Daniel? Claudia, había una mano levantada de Salomé. Permítame. Ya no está, pero no sé si Salomé quiere participar. Claro que sí, no, perdón, Salomé, yo no vi las manitos aquí. Perdón, disculpe. Buenas tardes, eran aplausos, no era Ay, participación. ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bueno, qué Salomé. bueno que por lo menos fue gráfico y verbal. Pues Claudia, muchas gracias. Yo creo que aquí el arte de los que le escuchamos es cómo adaptamos estas ideas, ¿verdad? O sea, creo de lo de hoy, muy importante saber leer gráficas, interpretarlas. Creo que cuando se oye de estadística, todo el mundo piensa que solo esa área así aparte, cuando que es mucho más útil en áreas como ciencias naturales, que ver la precipitación que hay en los lugares, cómo va aumentando, cómo la población aumenta también, o sea, son fenómenos que gráficamente se explican. Luego, la observación de imágenes, en realidad, usted lo decía, Claudia, despierta preguntas. Aquí lo que hay que hacer es provocar que la persona pregunte, 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 y de ahí van a salir temas interesantes, investigaciones, proyectos, lo que se nos ocurra, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que estas dos estrategias, si me permite llamarlas, Claudia, son muy importantes, ¿verdad? Y probablemente las hemos hecho y o las dejamos en el olvido o nunca, pero lo pongo como ejemplo de lo que nos vino dando durante el curso y que esperaríamos que cada uno de nosotros lo aproveche. Para los colegas que nos acompañaron hasta esta parte, les sugerimos que completen el módulo 3. Media vez hagan las actividades y contesten unas preguntas que les van a presentar ahí. Una vez tanto Claudia como Florecita Valenzuela den por hecho lo realizado, pues les van a generar su diploma, ¿verdad? Entonces, que lo hagan tanto por el aprendizaje como porque yo sé que a muchos de ustedes les sirve esta constancia. Por lo demás, este es el último curso de Ciencias Naturales. Yo le agradezco, Claudia, todo su esfuerzo, todas las ideas, toda su experiencia y sé que en algún momento la tendremos por acá de nuevo. Muchas gracias. Un verdadero agradecimiento de parte de la Escuela de Formación Pedagógica de la editorial Piedra Santa y de parte de los docentes que estuvimos.
Hay algo ahí de Florecita que dice no, no sé por qué. Florecita quiere abrir micrófono usted o no es Flor Valenzuela la que está ahí. No soy Ordóñez. Soy Florecita Ordóñez. Ordóñez, sí. Bueno, es que tenemos dos por acá. Tienen bastantes florecitas. No, solo Bueno, es agradecerle pues el hecho de crear en nosotros también el hecho de que ayudemos a los estudiantes, mayormente que vienen de esta pandemia, donde realmente se ve y es visible el retroceso que tuvimos en materia educativa. Entonces tenemos que hacer a que los niños retomen otra vez el cauce del proceso educativo, porque es lo de su mañana. Y realmente lo que estamos pasando actualmente viene pues mejorado el año entrante y así sucesivamente. Y todos, pues, tanto los niños como nosotros, pues, tenemos que adaptarnos a esta situación. Muchas gracias a ustedes, gracias a Piedra Santa por promover estos proyectos que realmente nos hacen trabajar y nos hacen pensar y nos hacen hacer que los patojos también hagan porque tienen que hacer. Mucho gusto para todos. Muchas gracias, Felicidades a la Flor. licenciada y a todos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por su muchas participación gracias, y por sus Florecita. aportes. Gracias, Florecita y Claudia. Contarles que Claudia tiene una enorme experiencia como docente y es una de las autoras de una serie de ciencias naturales que está por salir. A mí me parece una serie muy interesante, se llama Exploremos para toda la primaria. Si ustedes tienen interés, pues se pueden contactar con la editorial y ahí están vertidas varias de las ideas de Claudia y de otras colegas autoras. Entonces, también hay algo ya organizado y completo a través de esa serie y pues ahí está la orden. Reitero nuestro agradecimiento a todos. Estamos en comunicación. Ojalá que se mantengan en el trabajo de CROPS y que pues puedan obtener lo que ya les había comentado. Muy feliz tarde, feliz noche, Claudia y todos los que estuvieron por acá. Se Muy, cuidan. muy feliz noche. Gracias. Igualmente, igualmente, feliz noche. Nos Feliz vemos. noche. Feliz noche.